¿Cómo están? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta nuestra sección de Salud en Casa. Y hoy vamos a platicar a propósito de estas festividades de Día de Muertos, sobre la muerte justamente, ¿no? Sobre lo que nos representa la muerte a los mexicanos, a las mexicanas, cómo la vivimos, ¿no? Más allá de estas celebraciones que a mí me parecen muy lindas, a mí me gusta muchísimo esta temporada, pero vamos a platicar un poco sobre la muerte con una especialista en duelo. Ella es Gina Tarditi, psicóloga, desarrollista humana y tanatóloga. Muy bienvenida, Gina, nuevamente, gracias. Muchísimas gracias, Soli, por la invitación. Y bueno, pues vamos a platicar sobre lo que es la muerte y nos representa a los mexicanos y mexicanas, Gina. Nos gusta mucho celebrarla, ¿no? Estos días nos gusta poner estas ofrendas maravillosas, pensando que pueden venir nuestros muertos a visitarnos, ¿no? Lo cual pues es un retrato lindo, ¿no? Es una imagen bonita. Pero en realidad no nos gusta tanto hablarlo, Gina, ¿no? Lo seguimos como dejando de lado, nos da miedo hablar de la muerte. Nos da muchísimo miedo y creo que el miedo se va acentuando porque los avances científicos y tecnológicos realmente nos han hecho fantasear con la inmortalidad. Claro. ¿No? Y esto no solamente en México, en el mundo en general, pero llama la atención de México porque efectivamente nuestros rituales alrededor del Día de Muertos son formidables y harían pensar a cualquiera que nos reímos de la muerte, que la muerte no nos importa, que al contrario la recibimos muy bien, pero no saben que el resto de los días del año evitamos todo lo que se refiera a la muerte, ¿no? Y esto pues es absurdo porque es lo único seguro que tenemos. ¿Cómo hablar de la muerte? ¿Cómo empezar a familiarizarnos con la muerte, Gina? Que tú lo has dicho también, tú has escrito libros sobre el duelo, sobre cómo vivirlo, cómo procesarlo, cómo hacernos de herramientas para poder vivirlo de la mejor forma. No es minimizar el dolor, no es que no nos vaya a cambiar en algo la vida, por supuesto, pero sí puede haber herramientas para que podamos procesar mejor el tema de la muerte. Pero ¿qué ayudaría antes? ¿Qué nos podría ayudar para ir como un poco quitando este miedo o terror que nos da hablar de la muerte o pensar en ella? Claro, yo creo que en familia aprender a aceptando las pequeñas pérdidas que vamos viviendo, ¿no? Tú ves, por ejemplo, que muere la mascota, por ejemplo, y los papás lo único que les preocupa en ese momento es llegar a la casa con una nueva mascota, para que los niños no sufran, ¿no? Y cuando en realidad tendríamos que dejar que los niños reconozcan que han perdido a su mascota, que su mascota murió, que no está sufriendo, y den ese tiempo y espacio para aceptar que es parte de la vida. Y lo mismo pasa si se les cae el helado, rápidamente tienen otro helado en la mano. Entonces crecemos sin aceptar esas pequeñas grandes pérdidas que vamos teniendo, o pensamos que esas no son pérdidas, ¿no? Claro. Y claro, el día que el abuelo enferma o el abuelo se muere, hablar con los niños también de manera natural sobre lo que sucedió, que esto, como bien decías, no es que quite el dolor, pero aprenden desde pequeños que la muerte es parte de la vida y que, sobre todo, se pierde al ser querido físicamente, pero que hay un legado que permanece, que para mí es la parte esperanzadora de la muerte, porque de la muerte nadie vamos a huir, pero si entendemos que tenemos ese legado que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, que como yo suelo decir, ese personaje sigue siendo parte de mi biografía, no porque no esté actuando en este momento de la misma manera que actuó en los primeros capítulos de mi vida, desaparezco al personaje de mi biografía. No, sigue estando ahí y sigue actuando de otra manera. Claro, hay legados que hay que sanar, porque no hay relaciones perfectas, pero si yo me atrevo a hacer eso, a sanar y me quedo con lo que sé que me puede acompañar para caminar hacia adelante, porque tampoco se trata de quedar atorado en el pasado, porque el ser querido que tanto amé ya no está, sino que reconozco ese legado y sigo caminando y disfrutando de mi vida. Sí, claro. Ahora me viene a la mente también otro episodio, Gina, de hablando de pérdidas gestacionales, que nos ha tocado en algún momento coincidir en algunos foros. Estas mamás que perdieron a sus bebés insisten mucho en que no
no dejan de ser mamás por haber perdido a sus bebés, ¿no? Y la gente alrededor no quiere hablar de eso, lo ocultan, no quieren, las quieren distraer, digamos, entre comillas, ¿no? Del tema, y ellas no, ellas quieren hablar de eso porque lo necesitan. Y claro, nuevamente es esto que también has comentado, es la... no reflexionamos mucho sobre eso, sobre qué necesita la persona que está viviendo este duelo, sino más bien qué necesitamos los demás, y eso no está... Claro, es una bien. respuesta a la ansiedad que provoca ver a alguien que tú quieres que está sufriendo. Sí. Y entonces crees que lo ayudas diciéndole, no pasa nada, todo va a estar bien, ya pasó, es un angelito. Ay, no, sí, apenas tenías unas semanas, sí, ¿no? Es minimizar, y lo que estamos haciendo es lastimar sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, por eso digo que es mejor, si realmente quieres a esa persona, ofrecerle el brazo y la oreja. Nadie necesita consejos en ese momento, lo que necesitan es sentirse validados en su dolor y acompañados. Claro. Sí, totalmente. Y ver esto que nos dices, ¿no? Ver la muerte también como parte de la vida. Quizás sí vamos aprendiendo de estas pérdidas que nos dices, y que a mí me gusta mucho mencionarlo, ¿no? De todos los días vas perdiendo algo, y además que esta reflexión nos sirve también para otro tipo de pérdidas, o otros tipos de duelo, ¿no? Que tal vez procesar una separación o la pérdida de un trabajo no nos costaría quizá tanto trabajo si nos hacemos desde el principio de estas herramientas emocionales que nos pueden servir en estos caminos de la vida. Efectivamente, porque bueno, todos vamos acumulando pérdidas, pero si hemos sabido trabajarlas, reconocerlas, asimilarlas, nos van preparando para las pérdidas futuras. Además, hay unas para las que fundamentalmente es un hecho, podemos prepararnos porque las podemos anticipar, como la jubilación, por ejemplo, o un divorcio, no necesariamente es de un día para otro, tú lo vas pensando, tú lo vas... preparándote porque sabes que tiene que venir, porque es lo mejor y tienes un proceso. Pero hay otras, como las enfermedades y los accidentes, que no los puedes prever. Pero si has trabajado las otras, te va a ayudar porque reconoces qué tan resiliente eres, qué tanta tolerancia a la frustración, qué tanta flexibilidad, quién es tu red de apoyo, quiénes quieres que te acompañen en los momentos de crisis. Claro. Todas estas se vuelven herramientas, ¿no? Claro, y además, bueno, pues este noviembre también es distinto, y es duro, Gina, por lo que nos ha tocado vivir con esta pandemia de COVID-19. Tú justamente también acabas de publicar un libro relacionado con el tema, ¿no? El duelo en medio de la pandemia, que eso también nos da una arista distinta, ¿no? Ha sido algo totalmente inesperado, y estas despedidas sin poder estar cerca de tu familiar es durísimo. Está siendo demasiado fuerte y está dando duelos complejos. Y claro, porque además los mexicanos somos muy de acompañar a nuestros seres queridos, de estar cerca, de alimentarlos, ¿no? De tenerlos en casa. Y ahora que desgraciadamente tienen que estar aislados, pues está siendo tremendamente doloroso, y eso no hace más que, por un lado, invitar a toda esa gente que está sufriendo terriblemente a buscar qué otros rituales puede hacer, que sean nuevos, que sean distintos, pero encontrarles sentido. Es decir, no puedo hacer lo que siempre vi hacer y que me gustaría, pero hoy decido que puedo celebrar el paso de esta persona en mi vida de esta manera, y encontrarle ese sentido, ese propósito. Y por otro lado, invitar a toda la sociedad a que hablemos de estos temas, a que normalicemos la muerte. Claro, sí, claro. No, nunca va a ser nuestra amiga, nunca vamos a estar listos. El instinto de sobrevivencia es tremendo, pero si hemos hablado, si hemos preparado todo aquello que podemos preparar, previsto aquello que se puede prever, lo poco que se puede, si hemos hecho todo eso, va a ser mucho menos difícil para el que se va, pero sobre todo para los que se quedan. Sí, claro. Bueno, pues buscar estos rituales, Gina, también es una imagen linda que también podemos ahora incorporar a estas celebraciones nuestras muy mexicanas del Día de Muertos. Pues bueno, busquemos esos rituales. Si hemos tenido alguna pérdida importante, veamos de qué manera encontramos la despedida
que nos dé paz y no es dejar de sufrirlo, es simplemente tratar de llevarlo de la mejor manera, porque al final es algo con lo que vamos a tener que vivir, con esas pérdidas. Hay que entender además que el duelo no tiene un final y no tiene por qué tenerlo, porque no quieres olvidar al ser querido, Claro. pero lo quieres celebrar, lo quieres honrar. Ahí está, celebremos y honremos a nuestros muertos. Pues Gina Tarditi, muchísimas gracias, psicóloga, desarrollista humana, tanatóloga. Gracias, Gina. Gracias a ti, como siempre.